Para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Víctor Maldonado nos saluda desde Paraguay. Víctor está en sintonía del programa. Un saludo a Catherine, un saludo a Erika, a Julio, a todo el equipo del programa, a Génesis. Saludos desde Paraguay. Aquí está Víctor, el gran Víctor Maldonado. Qué bueno. Pero también aquí está con nosotros un gran amigo del programa, como lo es Orlando Zamora. Orlando Zamora, ustedes lo conocen. Analista financiero. Fíjense que nosotros aprendemos mucho y disfrutamos mucho cuando nos visita Orlando, y promocionábamos este encuentro con él. Colocamos un tweet que dice lo siguiente: buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido a la audiencia, a todo. Su hijo cree que su papá es un genio de la economía, un prospecto a premio Nobel, un prominente candidato a profesor en Harvard. Pero el país está arruinado, en la carra plana. ¿Quién entiende? Esto es importante porque le queremos plantear a Orlando. Hay muchos temas adicionales a esto que hoy voy a comprometerlo para que iniciemos por aquí. Porque la gente me dice, mira, ¿cuántas economías hay en el país? Hay una economía de Miraflores, hay una economía de los grandes jerarcas que controlan, que son los que mandan, que están en Miraflores, y los enchufados, que aprovechan, porque usted pasa por Times Square, las Mercedes, la Castellana, los Palos Grandes, Altamira, y dice, bueno, caramba, vale, esto es otro país. Pero entonces está la gente profesional que está en las calles reclamando por un sueldo que creo que son $6, ¿no? Que no sé qué se hace con $6. Yo estaba mencionando a Erika el bono que acaban de anunciar de $2. De 2, y pico de dólares, ¿no? Pero hay otra gente, además, que hay una economía de rebusque, me decían ayer. Cuando invites a Zamora, dile eso. Hay una economía de rebusque que a lo mejor tú la ves en Petare, la ves en Katia, la ves en el Valle, la ves en Coche, etcétera, pues, ¿no? Entonces, que él explique cómo un país puede funcionar con todas esas vertientes de economía, donde no hay una seriedad, que es lo que se requiere. Aquí se requiere seriedad, hay que poner orden en la economía, pero no se ve por ningún lado. Sí, cierto, ¿no? Bienvenido. Bienvenido, saludos a toda la audiencia. Sí, es muy importante lo que tú has planteado, y a lo mejor yo creo que es el momento de hacer un balance económico serio, profundo, porque Maduro ya va a tener en mes y medio 10 años en el poder. Y en 10 años en el poder lo que ha hecho es todo lo contrario a lo que debe hacerse en una economía sana. Él ensayó sus primeros años pagando deudas. Él ensayó y dijo que había pagado 59.000 millones. Después abandonó la deuda. Y no solo abandonó la deuda, sino que la morosidad se multiplicó y abandonamos los mercados. Sí, nosotros no tenemos acceso a los mercados internacionales de finanzas para colocar deuda. Pero él prometió muchas cosas, y ya vamos a hablar de las cosas que él prometió. Pero su obra se convirtió en una destrucción del 80% del producto que él había encontrado, de la economía, del tamaño de esa economía que él encontró, él la destruyó en 80%. Destruyó las reservas internacionales, es decir, no hay concepto de reserva internacional, no hay respaldo por vía concepto, no hay generación de divisa por vía de reservas internacionales. Él destruyó el bolívar, ¿no? Destruyó el bolívar, destruyó el salario, que es aún peor. Convirtió a los bancos en una mini banca. Apenas los bancos tienen 6.000 millones de dólares en activos. Apenas tienen 800 millones en moneda extranjera, que quiere sacrificar ahora por su errática política cambiaria. Como no es capaz de enfrentar, fíjate que amenazó en diciembre. En diciembre dijo, ahora sí los tenemos ubicados, ahora sí vamos contra los que suben el dólar. Bueno, tendrán que buscarse a sí mismos, porque ellos son los que están subiendo y presionando con una flotación irresponsable, porque cuando tú dejas que flote el dólar, que es lo que está pasando, cuando tú no tienes cómo enfrentar aquello, tú tienes que dejar flotar el dólar, pero tienes que tener en paralelo una política, tienes que tener un plan integral, tienes que tener incluso auxilios garantizados. En el año 89 aquí se flotó y el dólar se fue a las nubes, pero inmediatamente por su propio peso comenzó a caer, porque había una asistencia internacional, porque había un plan integral, y en ese momento el presidente tenía toda una visión de lo que había que hacer con el país. Aquí no hay un plan integral, aquí el gasto público se convirtió en algo
que más bien se convirtió en oxígeno para la inflación. Antes el gasto público ordenaba la economía, impactaba la economía. Ahora el gasto público es inflación. ¿Por qué? Porque no tiene respaldo, porque no hay una economía detrás de eso. La hiperinflación fue su hija predilecta y las causas de la hiperinflación están allí, que tienen que ver con la manera y la concepción que él tiene del poder, que es hegemonía del poder. Cuando un país tiene un gobierno que es hegemónico, cuando un país tiene un gobierno que es el único que piensa, cuando un país tiene un gobierno que piensa lo que deben hacer los empresarios, que han querido ayudarle, pero hasta ahora ha sido incapaz de incorporarlo. Entonces, si tú tienes esas condiciones, tú puedes ir fácilmente a una inflación, porque comienzas a generar dinero inorgánico, no vas, lo que tú planteabas, desarrollando una economía sana, creciente. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho en todos estos 10 años Maduro? 3 misiones, básicamente. Misión Carné de la Patria, que es una utilización de recursos para beneficio político. Los CLAP es la segunda misión y la última misión que él tuvo es Bella Venezuela. Es decir, 10 años para 3 misiones de embellecimiento, de tapar la realidad, de no enfrentar la economía. Le ha funcionado muy mal porque fíjate que tenemos otro país en este 2023. Fíjate que la gente está intuyendo que volvemos al mismo punto en que estábamos antes. La gente intuye primero que tiene que salir en grandes cantidades de la calle porque sabe que si no pelea y demuestra su poder de fuerza, no va a lograr su objetivo. La gente intuye de que ya todas estas promesas fracasaron. Es decir, simplemente tenemos que revisar qué prometió. Él prometió fortalecer la economía. Él prometió la seguridad social. Él prometió más misiones. Él prometió una patria grande. Es decir, si hablamos de los inventarios de fracasos, tenemos 19 motores que fracasaron. Tenemos las zonas especiales de economía que fracasaron. Tenemos la economía comunal que jamás produjo nada. La economía comunal lo que es terreno para que el propio PSV se inserte en la sociedad de manera negativa, nociva, las VH. Es decir, lo peor. Si vemos no tiene una inversión en renta fija, autopistas, hospitales. Si analizamos la parte de los servicios, nos encontramos que los servicios fundamentales requieren por lo menos 80.000 o 100.000 millones para reponerlo. Estamos hablando... Que se robaron. Que se desaparecieron, porque a este país le entró 1 millón de millones de dólares demostrados en cifras. Claro. Y por lo menos la tercera parte fue a mano de estas corporaciones que son las que están dirigiendo la economía hoy en día. Tú hablabas que cómo puede haber 3 economías. Si realmente Maduro merece ir a Harvard para explicar cómo se destruye el salario. Entonces, tenemos una economía totalmente nociva porque es una economía de sobrevivencia. Él dijo que iba a revisar todo, que iba a revisar la política cambiaria. No, nada, no hace nada. Son promesas que quedan en el aire que no aterrizan. Entonces, el fracaso es terrible, es colosal, porque el fracaso es social. El fracaso es gente que tuvo que irse del país. Los servicios, como te decía, por ejemplo, la inversión eléctrica son 10.000 millones, fácil. Invertir en autopistas, otros 10.000 millones, fácil. Restablecer la gasolina, rescatar a PDVSA, que es otro de los grandes fracasos de estos 10 años de gestión. Estamos haciendo un balance de 10 años terrible, porque hay que advertirlo, porque él le quedan 2 años y amenaza con 6 años más. Entonces serían 18 años de destrucción económica. Pero ha tenido aliados, Orlando, que lo han ayudado de alguna manera a que se mantenga allí enconchado en Miraflores. Y entonces anuncian hace poco, y lo estábamos comentando, Eric, los árabes, ¿no? Mira, Turquía. Y algunos árabes se están comprando emisoras. Y hablan de un negocio este año de 5.000 millones de dólares. Eso es una... Mira, cuando comparamos la economía grandota, la economía de 30 millones o menos de venezolanos, si comparamos las necesidades de esa economía, si comparamos cuánto debe crecer el país y si Maduro garantiza que el país crezca, fíjate que tiene años ofreciendo crecimiento. Que crezca sanamente, él no va a crecer porque su modelo es ajeno al mercado. Su modelo es reñido al capitalismo. Su modelo es un modelo corporativo
como corporativo. Bueno, ellos comenzaron a crear empresas directamente con el entorno familiar, gente cercana, y esa economía está funcionando con estas empresas que te venden desde vehículos que entran sin pasar por la aduana, te venden importaciones, los equipos para uso social, también te lo... Entonces, esta economía no tiene inversión fija, no ha creado escuelas nuevas. Eso sí, las ha pintado, y las ha pintado a media, pero no ha creado escuelas, no ha creado autopistas, no ha creado represas, no ha creado centrales hidroeléctricas, no ha desarrollado el agro, no ha creado mecanismos para garantizar fertilizantes, la seguridad de la tierra, no ha logrado que el sector industrial se recupere, se mantienen deprimidas las grandes zonas industriales. Y ahí es donde está el dilema. ¿Pueden con este tipo de ofrecimiento garantizar, reactivar toda esta economía? Ni a él ni ahora. Por eso es que la conclusión tiene que ser una sola. El cambio tiene que ser político. ¿Por qué tiene que ser político? Porque tú tienes que transformar todo. Tú tienes que volver a la confianza, que el resto del mundo sea capaz de invertir acá, que los organismos internacionales te concedan crédito, que tengas un plan de control del déficit fiscal, que lo reduzcas a su mínima expresión. Tú tienes que tener un país con perspectivas de mediano, de corto plazo, donde la gente sienta que hay un plan, que lo que tiene que tener entonces es organizar, social, trabajar más, social, claro, garantizar la protección a los sectores muy desvalidos, claro, que son los que están sobreviviendo, como tú decías antes, a través de mecanismos que no tienen que ver con la vida, vendiendo lo que sea. Ahorita acabo de pasar por la Madariaga y están recogiendo otra vez la gente en la basura alimentos, jóvenes que pudieran estar trabajando. Es decir, esto va a continuar así y peor, con una imagen de engaño. Por ejemplo, vas a tener restaurantes montados en un avión. Vas a tener restaurantes con un bloque frente al mar en Margarita, entonces una cosa ahí rutinaria. Vas a tener restaurantes de 50 pisos de altura. La imaginación para falsear la realidad va a ser creciente. Pero por otro lado, el país... ¿Quién va a esos restaurantes? ¿Quién puede tener? Muy poco, porque primero que es una fantasía. Vaya a Margarita con $300. Eso es mentira. Tú tienes $1,000 para ir a Margarita, para disfrutar. Tenemos una clase media empobrecida. Fíjate que la clase media pudo comprar el apartamento, pudo comprar la casa, incluso no hace tanto tiempo. Y hoy no puede pagar el condominio. Sí. Para que te dé una idea del salto de empobrecimiento que se dio. Pero cada vez hay más restaurantes y hay más casinos. Claro, porque la economía está orientada hacia capitales que no son los capitales más productivos, son capitales ilegítimos en cuanto a origen. Su orientación no va dirigido a generar productos, a agregar valor, a crear empleo que es sustancial, a la recuperación del salario, porque el problema no es nominal, el problema no es aumentar tanto por ciento, no, el problema es que ese salario permita sobrevivir, que te permita como antes adquirir una vivienda, viajar, educar a tu familia, pagar una universidad, mantener recreación. Eso, para lograrlo, es imposible bajo esta visión que tiene la actual administración. Entonces tú tienes que dar un cambio político profundo, que regrese la fe, porque es que la economía funciona con fe. Entonces la gente comienza a trabajar. Traen unos carros iraníes y dicen que es para la clase trabajadora. Pero ¿quién puede comprar un carro iraní en $12,000? Mira, nadie los tiene, entonces, salvo ellos, ellos que tienen empresas organizadas, ellos que andan con camionetas sin placa, ellos que no les importa que los vean con camionetas de $50,000, 60. Y sin placa, muy bien que lo estás diciendo. Sin placa, porque es la manera de identificarlo. No es que no hay unos venezolanos que han comprado sus camionetas, porque hay gente, pues acaban de vender 2 televisores en $100,000. Imagínate, en Venezuela 2 televisores, cada uno $100,000. Entonces, todas esas extravagancias no tienen que ver con una economía productiva, con una economía que desarrolla el sector industrial, que desarrolla el agro, que desarrolle y rescate los servicios, que garantice servicios de internet, de comunicación, de acceso de vía, inversión fija, que garantice que la gasolina regrese como debe regresar, que se produzca como antes se producía, que se rescate PDVSA. Orlando Zamora, administrador, analista financiero, más de 20 años, 26 años en el Banco Central de Venezuela, fue jefe de la división de riesgo cambiario.
Ese es un temazo también, el Banco Central de Venezuela. También, porque cuando dejó de ser central. Perdió su autonomía, también podemos conversar de eso, ¿no? Pero en la próxima parte, amigos, porque vamos a identificar, en momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por todos los medios, con Mingo. ¿Cómo está su carro? Fíjense ustedes, vamos a hablar de la estación de servicio Terrazas del Club Hípico y ellos se preocupan porque quieren que nosotros seamos conductores responsables. ¿Cómo están los cauchos? ¿Cómo está el motor del carro? ¿Cómo está los parabrisas le funcionan? ¿Cómo están las luces del carro? Los cocuyos le funcionan, las luces de retroceso, la luz de cruce le funciona, los espejos retrovisores. ¿Cómo está la condición de su carro? No importa de qué año sea, pero hay que ser, si uno es responsable y está manejando, bueno, el carro tiene que funcionar bien, amigo. Hablé de los cauchos. Bueno, de todo esto se ocupa también para asistirlo y asesorarlo la estación de servicio Terrazas del Club Hípico, que insiste que nosotros debemos tratar de manejar mejor para ser mejores conductores, amigos. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico, sí, conductores responsables y mucho más que gasolina. Probablemente usted ya esté en los preparativos este año porque hay una primera comunión, porque hay un bautizo de un chamo, de una chama que nació, porque hay un matrimonio. Usted, ¿qué le estoy diciendo yo? Que esa torta de mazapán, que es un clásico de la pastelería del Corso. Mire, el mazapán es muy sencillo, pero es almendras, es azúcar, huevo. Esos son los tres ingredientes clave del mazapán. Y la pastelería del Corso, esa torta es una ricura. Incluso usted la puede mandar a hacer sin estos motivos especiales que yo le estoy contando. Y la va a gozar y la va a disfrutar. Porque la puede hacer de 2 pisos, de 1 piso, la puede mandar a hacer de 1 kilo, de 5 kilos. Usted decide y habla con ellos y conviene con ellos aquí. 9458497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Bueno, no sabemos ahorita cuál va a ser el comportamiento del dólar. Nos preguntan aquí en Mingo Blanco TV, pregunta para Orlando Zamora, que nos acompaña hoy acá. Erika y tú estaban hablando del dólar. Se dice que están las condiciones dadas para que nuevamente nos adentremos en una vorágine de hiperinflación. Sí, aquí está. Lo del pago, que fueron 54 bolívares, ¿vale? 2,55 el bono de economía familiar a través de Patria. Pero esta Erika y yo estábamos comentando que el dólar ayer cerró en 21,31 bolívares, el dólar Banco Central de Venezuela. Cuéntanos tu experiencia en el Banco Central de Venezuela, si puedes. ¿Qué pasó allí en el Banco Central de Venezuela? Fíjate, ¿qué es un Banco Central? Un Banco Central por ley tiene apenas 2 grandes objetivos. Garantizar la estabilidad de los precios, claro. Y te lo define de una manera muy simple. ¿Cómo tú garantizas la estabilidad de los precios? Con un bolívar realmente consistente, fuerte, sólido, que tenga un respaldo, sólido, que tenga poder de compra. Y que también hacia el exterior ese bolívar pueda adquirir divisas a precios razonables para garantizar importaciones y la apertura al comercio internacional. Entonces, una labor de un banco central se limita a 2 cosas nada más, prácticamente. Controlar la inflación, mantener estable la moneda y mantenerla estable con respecto al dólar, que es la moneda fundamental de nuestro comercio. Bueno, en estas economías socialistas no hace falta un banco central. Y una muestra de eso es que el Banco Central tiene años cerrados, va un grupo que trabaja. O sea, no tiene sentido un banco central. Porque un banco central es como un juez neutro, autónomo, con autoridad, que le dice al Estado: usted viene emitiendo dinero, usted tiene un presupuesto de gasto improductivo, usted está excediendo en el gasto público, usted está dañando el salario, usted no está cumpliendo con las pautas de una economía sana. Entonces, el Banco Central es un juez.
tú dejas a ese juez aparte, le quitas su autonomía y entonces la economía comienza a funcionar como la estamos narrando. Por la decisión de una persona, por los intereses de unos grupos, y la economía no funciona como debe ser, que es una economía organizada, donde se respetan las instituciones y donde hay competencia y donde hay distintos intereses, los empresarios, los creadores, la fuerza del trabajo, los medios de producción y todos los medios necesarios. Entonces, un banco central, primero, sí garantiza a ti de que el mercado cambiario sea estable. No esta locura que está pasando. Prometieron, fíjate lo mal que está funcionando. Mira, ya vienen las medidas, ya vamos a controlar este desastre cambiario. ¿Y qué hicieron? Lo único que hicieron, no enfrentan el encaje. Porque es que el encaje mató a la banca. Ese es el nombre que hay que darle. Si tú le dices a los bancos privada que tienes que tener 73 bolívares ociosos sin utilizar, guardados en un cofre, y le dices, usted trabaje con el resto de los 27 bolívares y haga todo. Y es más, tienes que prestar. Es más, tienes que sacar los dólares que se están depositando. Y entonces imagínate lo que colocan a los bancos. Es una situación muy difícil. Los bancos tienen entonces que los 800 millones de dólares depositados, porque ya no son 1.290, he venido reduciendo, que los coloquen en el mercado. Entonces inventan una figura de un crédito que no es tal. Porque la figura es que tú agarras los dólares que tienen los bancos, los vendes y con los bolívares obtenidos los concedes. Claro, ellos en el fondo lo que están impidiendo es lo que se llama la expansión secundaria de dinero, que es que los bancos cuando prestan crean más dinero y eso por supuesto hay más presión sobre la inflación. Entonces ellos cambian dólares por crédito. Mentira, no están dando crédito. Los bancos no se están aperturando, no están expandiendo porque ellos le temen a la expansión secundaria del dinero que es el crédito que dan los bancos. Ellos le temen que el mercado cambiario vaya definitivamente a las manos privadas, como debe ser y como ha sido, como está haciendo hasta ahora. ¿Por qué el dólar paralelo es el que da la pauta? Porque es el que está orientado en función de los intereses de los privados, que son los pocos que puedan aportar dólares. ¿Por qué no ha terminado de colapsar la economía con ese panorama que tú nos estás presentando? Porque tengo dos preguntas con relación a eso, a ver cómo las vinculamos rapidito. El bolívar definitivamente es la moneda legal, es la moneda oficial, pero el dólar que tenemos que rescatar. Pero el dólar es la moneda real. La que marca. Ahora, preguntan incluso por aquí, dile a Zamora que explique la situación de las remesas, porque cómo entran en la economía venezolana las remesas. Estamos hablando de más de 7 millones de venezolanos fuera del país, algunos muchos, la mayoría probablemente pasando ronchas, pero hay otros que están ubicados trabajando y mandan su plata para la gente de acá. No sé si tú puedes explicar cómo la mandan, cómo les llega. Ayer una amiga de Erika la llamaba desde España. Mira, ¿cómo puedo transferir unos euros a una persona que necesita una ayuda que yo le dé? Bueno, entonces Erika trataba de explicarle. Me decías que ibas a tratar de plantearle eso a Orlando, ¿no? Sí, porque ella lo que quería saber básicamente era si ella con su cuenta ya española podía transferir a estas nuevas cuentas custodios que existen en el país, y yo le explicaba que no. Entonces ese es un temazo, cómo la gente sigue recibiendo el dinero de afuera, a través de qué vía y cómo lo cambia. Incluso está aumentando, se habla hasta de 3.000, más de 3.000, se habla hasta de 4.000 que están entrando por remesa. Fíjate, la remesa es un mundo que no tiene un control específico. El Estado cuando trata... Pero es lo que ha hecho que esto no colapse, disculpa que te interrumpa tanto. ¿Cómo? No, porque es uno de los pilares. Son 4.000 millones que ingresan al año, unidos a los 8.000 millones que pudieran entrar por petróleo y por otras vías. Bueno, mira, la remesa es un mundo difícil porque no es un mundo organizado. Fíjate que el gobierno trata de captar esa. Entonces, si tú lo haces por una casa de cambio, obliga a la casa de cambio a tener que vender la divisa. Entonces, hay mecanismos para que tú recibas la divisa directamente, pero no por las vías institucionales, sino por las vías familiares, por otras vías. Entonces, como todos estos avances permiten que tú puedas transferir criptomonedas, hacer juegos, o un amigo te coloca $1 por allá y entonces te entrega a otro amigo por acá los dólares, cruzas y operaciones. Es decir, tienes muchos mecanismos. Y en gran parte a la gente le llegan bolívares también, porque los que están afuera entonces hacen estos mecanismos, compensan y al final las personas terminan recibiendo bolívares y están desesperadas por recibir lo que sea. Pero bolívar digital. Entonces, entrada de capitales vía remesas como tal, eso es una cosa muy dispersa porque no... El gobierno trata de ponerle la mano, trata de apoyar y no ha podido porque justamente los jóvenes y las personas que están en el exterior están claras, no desean beneficiar con su esfuerzo
a un gobierno irresponsable. Exacto, claro. Entonces, todo es desordenado porque no hay quien ponga orden, un banco central que hay una programación económica. Porque tú tienes que hacer un plan económico, tienes que hacer un presupuesto económico, tienes que hacer una programación económica, que hasta podrías programar la entrega de dólares que tranquilizaría a la población. ¿Qué es lo que pasa con el dólar? Que la gente vive con la eterna. Si no lo compro ahorita, mañana va a estar más caro. Si no lo compro ahorita, no lo garantizo. Si voy a viajar en 4 meses, tengo que comprarlo ya. Mientras tú tengas esa presión porque hay desconfianza, porque no hay suficiente oferta y no la va a haber por parte del Estado, que era el gran oferente. Claro. Entonces, pero bueno, trata de estimularlo con los privados, trata de que el dólar tenga mayor precio de acuerdo a los flujos que se produzcan, pero darle tranquilidad a la gente. Pero tú eres partidario de rescatar el bolívar, en vez de una dolarización, que es lo que estamos viviendo de manera real. Porque nosotros somos una economía media. Venezuela no es una economía pequeña, tampoco es una economía gigante. Me refiero como país y me refiero potencialmente, porque ahorita tenemos un Producto Interno que no sobrepasa los 50.000 millones de dólares, nada con respecto a los 340.000 que tuvo en el pasado. Claro. Pero esta es una economía media, con complejidades, que tiene unos sectores complejos que tú tienes que manejarlo con una política monetaria. Es necesaria una política monetaria. Nuestro drama es que no hay una política monetaria. ¿Qué es una política monetaria? Una política monetaria es que el Banco Central regula las cantidades de bolívares que circulan, las retira, las amplía, pero ha hecho un previo estudio si debe ampliar la oferta de dinero, porque hay una economía que lo demanda, porque hay una economía que está creciendo, porque hay una economía que está exportando. Eso no existe. Entonces eso ya, se crea el dinero. eso ya no, estamos muy lejos. Entonces, si tú no tienes una política monetaria que te esté regulando estas cosas, no vas a tener reservas internacionales. ¿Qué son las reservas internacionales? La tranquilidad de un país. Porque la reserva internacional te garantiza pagar la deuda. Las reservas internacionales te garantizan dólares para soportar un bolívar que debe ser fuerte, no porque lo decrete Maduro, sino que es fuerte porque crece la economía, porque es fuerte porque hay inversión interna, porque hay inversión externa, porque hay productividad en el país, porque tú comienzas a combatir la inflación con producción. Pero hay un discurso de ellos y del régimen que la culpa es de las sanciones. Que nada de eso que está diciendo Orlando Zamora, que ellos lo quisieran hacer, no se puede porque hay sanciones y bloqueos. Eso ni lo creen ellos. Bueno, ellos ni lo creen, porque fíjate que los cubanos sí lograron convencer al mundo de que Cuba era un desastre por las sanciones. Mentira, Cuba era un desastre. El país más relacionado con el mundo. Cuba tenía embajadores en todos los países africanos prácticamente. Entonces, ¿cómo es que si puede trabajar con el 75% del Producto Interno del mundo, fracasen? Ellos perdieron el 25%, que es Estados Unidos. Entonces, el modelo es el que fracasa. Es mentira que sean sanciones. Es mentira que sea el bloqueo gringo. Es el modelo que es improductivo. Entonces, hay que cambiar el modelo. No tenemos otra alternativa. No vamos a salir del hoyo cavando más en el hoyo. Hay que cambiar el modelo político. Y hay una oportunidad. Sí. A mí se me ocurre que este movimiento de maestros, y que sean estos maestros los que cuiden los votos, que entusiasmen a la población a votar. ¿Tú te imaginas que los maestros le digan como son ahorita, honestos? ¿Tú sabes la capacidad de movilización que tienen los maestros? Sí. No hay un rincón donde no hay un maestro. Y por eso es que acorralan otra vez, como lo hicieron años atrás al gobierno. Miedo. Movimientos sociales enormes, porque es la educación, es la parte honesta de la sociedad, son los humildes de la sociedad, son los sacrificados, son los que trabajan por la educación. Si tú conectas ese movimiento con acudir sacar 10, los millones que sean, ni esta alianza cívico-militar que nunca debió existir podrá hacer nada. Ni los HV, ni los colectivos, nadie podrá hacer nada si nosotros organizamos una votación masiva. Yo quisiera ver al día siguiente con 8, 10 millones de votos. ¿Qué van a hacer los que pretenden mantenerse en el poder? De manera irresponsable, porque han destruido y seguirán destruyendo el país. Pasa que ellos son los dueños de los votos a la final. Porque no tiene quien te lo organice. Pues tú te imaginas que tengan los maestros cuidando los votos y dando el ejemplo cívico a la población. Vamos a organizarnos, vamos a aprovechar este movimiento increíble, colosal que se ha dado en el mes de enero. Un movimiento que está intacto, que no se desgastó en las primeras, que sabe que la pelea es de largo plazo, que sabe que la pelea es cívica, que sabe que la pelea es rescatar el salario, que ya no tiene confianza absoluta de que esta administración puede hacer algo por ello. Mira, finalmente, ¿cuál va a ser el comportamiento del dólar? El dólar, si sigue a este ritmo, porque está flotando sin una política económica coherente, puede llegarte a 55, puede llegarte a 60. No me digas eso. No hay, es que ese es el ritmo no que me tiene. Eso. Se está expandiendo 40, 30 céntimos, 10 céntimos y no hay cómo pararlo.
porque no tienes una política alterna, no tienes un plan alterno, no tienes una asistencia internacional alterna, no tienes un mercado cambiario libre donde realmente los bancos muestren su poder. Los bancos deben volver a ser poderosos. Hoy son unos mini bancos. Deben, porque ellos son parte integral de la economía. Ellos son los que manejan los recursos excedentes de la economía y los reinyectan. Entonces hay que volver a ese capitalismo, a esa economía de mercado que conocimos, subsanando, y que la ley impere. Limite la corrupción, que el Estado se empequeñezca, que no sea tan grandote, burocrático, que no tengamos un ejército gigantesco, no nos hace falta. Que no tengamos tantos cuerpos policiales que no nos hacen falta, que volvamos a una economía sana, una economía productiva, de confianza en la población. Y seguro que salimos del hueco. Amén. Orlando, Dios te oiga. Querido amigo, gracias, vale. Orlando Zamora, amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá, como siempre de ustedes, y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.